Hola, buenas noches, bienvenidos a Padres a Medianoche. Yo soy Juan Carlos Yo soy Liz. y hoy damos por terminada esta pequeña sección que hicimos de objeciones al cristianismo, y ya tratamos el tema del mal, ya tratamos los posibles errores o contradicciones que podemos encontrar en la Biblia, y hoy cerramos con el tema de si Jesús es el único camino a Dios o es el único medio de salvación. Y creo que mientras más reciente se ha hecho la sociedad, más se ha hecho vigente este argumento de no, pero es que todos los caminos llevan a Dios, o no, porque son tan mente cerrada, porque no son de mente abierta, porque son tan intolerantes, habiendo tanta diversidad, ¿por qué Jesús va a ser el único camino al cielo? Y todo eso, de repente también como cristianos necesitamos saber responder sin atacar a la persona, sino pudiendo presentar una respuesta clara, porque muchas veces es fácil sentirnos atacados cuando llegan y nos dicen intolerantes o mente cerrada o que no estamos actualizados. Entonces necesitamos considerar qué es lo que dice la Biblia respecto a Jesús como el único camino al cielo, qué es lo que dicen otras religiones, por qué chocan entre ellas, y por último entender también este tema de qué es ser intolerante y qué se espera del cristiano de ser tolerante a las cosas. ¿Sí? Uh-huh. ¿Quieres decir algo? Ok, vamos a empezar con que hay 4 principales posturas respecto a la salvación, respecto a qué pasa cuando morimos. ¿Vamos al cielo? ¿Vamos al infierno? La primera es el universalismo. También está el pluralismo, está el inclusivismo y por último el exclusivismo. El universalismo es la postura que dice que todos vamos a ir al cielo, que no hay un castigo eterno, que después de morir no hay otra cosa que no sea el cielo. ¿Me explico? O sea, una recompensa final para todos, una recompensa que es buena. ¿Sí? Uh-huh. ¿Sí vamos cachando hasta ahí? O sea, pero este término de universalismo estaba basado en alguna religión. No necesariamente. Son ¿cómo? Términos filosóficos que se le dan a posturas filosóficas que proponen ciertas ideas. El universalismo habla de que todos, sin importar en qué creíste, cómo viviste, lo que hiciste, todos vamos a ir al cielo. ¿En ese cielo hay algo aparte del cielo? No necesariamente. Hay cristianos que sostienen posturas universalistas, una postura universalista de que todos vamos a ir al cielo cristiano, pero también podemos estar hablando de personas que no necesariamente creen en algo y que pues al final todos vamos a tener el mismo fin. Esa sería la postura general del universalismo, que una vez que morimos todos tenemos el mismo fin, todos llegamos al mismo punto. Uh-huh. Es importante mencionarlo respecto al cristianismo y respecto al cielo porque pues, es el tema que nos interesa. Entonces, hay gente que cree que sin importar cómo hayas vivido, todos vamos a ir al cielo. Qué loco. Y el principal problema que yo veo en esta postura es que ni siquiera en nuestro día a día tenemos esa expectativa. Esperamos que el que hace daño le vaya mal. Y esperamos que el que actúa bien le vaya bien. No esperamos que al final todos tengamos el mismo fin, que todos tengamos la misma recompensa. Uh-huh. Eso en términos de cómo opera nuestra realidad, cómo deseamos y cómo operan incluso otras cosmovisiones que no son las cristianas, como el karma. Cosas que tú haces buenas se te devuelven cosas buenas, y cosas que haces malas se te devuelven cosas malas. Cosas como la reencarnación, que es otra postura religiosa.
La reencarnación es dependiendo cómo hayas vivido, en la siguiente vida reencarnas como algo mejor o algo peor. Eso es más asiático, ¿no? Más oriental. Ajá. Pero ni siquiera esas religiones orientales sostienen posturas universalistas. Ujú. Entonces el universalismo, aunque suena muy bonito y muy inclusivo y muy todos somos cuates, es la postura que menos funciona en la realidad de cómo vivimos, de las religiones y filosofías que hay alrededor y de cómo funciona nuestra mente y nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque todos hacemos cosas buenas esperando que nos pasen cosas buenas. Y obviamente cuando haces algo malo esperas que no sea descubierto, porque sabes que si es descubierto va a pasar algo malo. Pero no estás esperando que pase algo bueno, estás esperando que no sea descubierta la maldad. Ujú. Ok, y esto con el cristianismo, y es importante resaltar que vamos a estar comparando esto con el cristianismo todo el tiempo, porque la postura es, el argumento es desacreditar la religión cristiana, a Jesús como el único camino al cielo. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es en este caso específico lo que está diciendo Jesús? Mateo 7, 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, desde aquí Jesús está marcando un punto de no todos, de hecho son pocos, es una minoría. Y entonces, si todo nos lleva al mismo fin, o sea, si vivir como tú quieras nos lleva a un fin, ese fin no va a ser el cielo, porque es una puerta estrecha, un camino angosto y tiene que ser encontrado. O sea, es trabajoso encontrar eso. Pero si puedes andar de un lado para otro y llegar a un fin, lo más probable es que no va a ser el cielo, de acuerdo a las palabras de Jesús. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malignos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí Jesús ya está agregando un tema diferente que es el infierno. Entonces, hay un lugar destinado para el diablo y sus ángeles donde muchos van a terminar ahí. Y Jesús está marcando esa línea. Entonces, esta imagen de Jesús como el buena onda, también necesitamos entenderlo como el Dios verdadero, el Dios que vino a predicar que es necesario arrepentirse y creer en Él para llegar al cielo. Y que aquellos que no lo hacen van al infierno. Hay una frase que dice mucho, la he escuchado mucho en diferentes personas que dicen que Dios es amor. Porque Dios es amor, Dios me ama como soy, ¿no? Entonces siento que este tipo de dichos son dichos precisamente por alguien que no está viviendo como Dios dice, porque eso le justifica de algún modo su forma de vivir, o quiere pensar que está viviendo de tal modo que Dios lo ama y no importa lo que pase, va a ir al cielo. Claro. Se me hace muy, no sé, muy lógico el pensamiento cuando dices eso, ¿no? Le echas la responsabilidad a Dios como si Dios no te hubiera ya amado, que es a lo que vamos, ¿no? Que el hecho de que Dios, porque sí es bíblico la postura de que Dios nos ama como somos. ¿Por qué? Porque nos ama siendo pecadores, pero no nos va a dejar como pecadores. Seguir en el nos pecado, va ¿no? a estar reformando, rescatando, salvando y transformando constantemente. Lo mismo que hacen los con las personas que van a la cárcel por algún tema, ¿no? Los vuelven a... Sí, esta reinserción social. Pero quieren que haya un cambio en ellos para poder entrar de vuelta a la sociedad. O sea, si hasta en eso se necesita para una eternidad, imagínate. Claro. Sí, y sí, a final de cuentas,
es una postura que no corre riesgos, ser universalista, sostener una postura del universalismo, donde pues obviamente si tú le dices a las personas que sin importar cómo vivan, pueden ser parte de esta comunidad, pues la comunidad se va a llenar. O con ese término de yo creo en Dios y ya, eso es suficiente, ¿no? Yo creo en Dios. No, y ni siquiera estamos hablando de gente que cree en Dios. El universalismo es tú haz lo que tú quieras. Ajá, todos, ¿no? Sí, Claro. todos Sí. vamos al mismo lado. Tú haz lo que tú quieras. Porque hay una postura específica que es el pluralismo, que habla de que todas las religiones hablan del mismo Dios o llevan al mismo Dios, que esa es la que vamos a ver al final. Okay. La segunda que vamos a ver, nos vamos a saltar el pluralismo porque creo que es con la que más conflicto hay actualmente y la que tal vez requiere un poco más de detalle. Vamos al inclusivismo. El inclusivismo es que algunos que no creen en Jesús pueden ser salvos. Es una postura un poco tramposa, pero lo que propone son dos áreas. Es el inclusivismo extremo, que es todas aquellas personas que aman a Dios y a sus vecinos, pero rechazan a Jesús abiertamente, pueden llegar a ser salvos. Por sus propias obras, ¿no? Porque aman a Dios y sus vecinos, pero rechazan a Jesús abiertamente. Estamos hablando de todo tipo de religiones. Testigos. Hindú, testigos, mormones, católicos. Pero ahorita vamos a ver unos ejemplos. Mateo 10, 32. ¿Dónde está? Mateo 10, 32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ante esta postura de, pero es que yo amo a Dios, yo no necesito a Jesús, yo amo a Dios, ¿no? Y Jesús está diciendo, si me amas a mí y me confiesas a mí, el Padre lo va a hacer. Y si no lo haces, el Padre te va a rechazar. Son uno mismo. Entonces, la confesión para salvación en Jesús es una confesión abiertamente. Es una confesión conscientemente de fe en Jesús. Y 1 Juan 2:23. Aquí está. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿No? Y es bien chocoso. Porque no sé si alguna vez te ha tocado decir, pero es que yo amo a Dios. No, yo eso de Jesús, no, pero es que yo amo a Dios. Pero yo sí creo en Dios. Ajá. No tanto amo, dicen yo sí creo en Dios. Incluso la Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces necesita hacer una confesión abierta. Y suena bonita la postura inclusivista, pero no es bíblica. Incluso no es bíblica en el siguiente punto, que es el inclusivismo moderado, que es aquellos que no han escuchado el evangelio pueden ser salvos. Entiéndase las tribus en África o personas en la India, todo esto. Y es importante diferenciar entre los que no pueden creer y los que no creen. ¿Quiénes son los que no pueden creer? Infantes que no han tenido el suficiente desarrollo cerebral como para hacer una confesión consciente de Jesús, o personas con alguna deficiencia mental que no pueden tomar decisiones plenamente conscientes sobre algo. Todos aquellos que no entran en este espectro, en este rango, no son salvos si no creen abiertamente en Jesús. Y lo hemos hablado en otros capítulos. En la India hay gente teniendo sueños donde se les aparece Jesús y les dice, ve a esta casa, toca, pregunta por tal persona y van a orar por ti. Y creen en Jesús.
Y la postura que sostiene el cristianismo es que si la persona responde a los destellos en la creación y la conciencia, Dios le revelará la cruz de Cristo, como a Cornelio, que amaba a Dios, era temeroso de Dios, y Dios le habla. Y le habla a Pedro para que vaya a verlo y ore por ellos y conozcan el Evangelio. Si no necesitáramos creer en Jesús abiertamente, ¿para qué enviar a Pedro a Cornelio? Y esto es evidente en por qué el cristianismo se empeña en hacer misiones también. Y muchos te pueden decir, ¿y qué pasa con aquellos que no han escuchado? Pues por eso hay misiones. Y tal vez nos choca a muchos, o les choca a muchos, mejor dicho, que el cristianismo vaya y haga misiones hacia afuera. Pero la intención es esto. Ellos son capaces de creer, solo que no han creído. Y esto de los destellos de Dios que tenemos en la creación, lo vemos en Romanos 1, 18 al 22. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso por el lado de la creación, pero hay otra parte, el lado de la conciencia, el lado interno del ser humano. Romanos 2, 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su corazón, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Todos tenemos un estándar moral, un entendimiento de moralidad en nuestra vida y todos somos conscientes cuando hacemos bien o mal. Entonces, vivir con un temor de Dios en eso, tener una capacidad de asombro y de descubrir que hay un ser que creó el cielo y la tierra y el mundo que vemos, son destellos. Y Dios es fiel en que en aquellos que entienden esos destellos, Dios les va a mostrar la luz completa de Cristo. Dios va a quitar el velo y les va a dejar ver completamente. Qué padre, ¿no? O sea, si te vas a pensar en cuántas personas, que creo que yo no había escuchado tanto eso antes, pero que viven en lugares remotos donde no ha entrado la civilización y existen personas, ¿no? Y pues suena muy, muy loco pensar que ellos alguna vez han escuchado de Jesús, ¿no? Porque pues muchas de esas son inaccesibles, sobre todo por cómo viven, cómo se protegen entre ellos y demás. Pero a veces entramos en ese dilema de decir, pero ¿cómo ellos van a ser salvos? O sea, ¿cómo ellos van a poder? Y dice que todos, pues, se supone que todo oído lo ha escuchado y toda lengua lo va a confesar y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que haya llegado el evangelio a esos lugares, no? Pero también me quedo pensando en la soberanía de Dios y decir, bueno, es que o sea, Dios puede hacer cosas asombrosas y milagros y puede aparecerse y puede revelarse a quien Él quiera, como Él quiera, en donde Él quiera. Y no siempre, en este caso, pensando en esas comunidades o tribus, como se denominen, probablemente entrará hombre, ¿no? Pero como Dios es un Dios justo, evidentemente va a llegar y se va a revelar a todos. Dios va a trazar su camino. Porque si fuera un Dios injusto, pues no llegaría a todos, ¿no? Entonces, como
Pero yo nunca escuché, ¿no? Pero yo nunca tuve una revelación de Dios. Sí, tal vez nunca escuchó abiertamente, pero también tal vez nunca puso atención en su conciencia y en la creación para ver que había algo más. Y la manera que esa persona lo necesite, Dios lo hace, ¿no? Uh-huh. Y tal vez no a todos nos haya sido igual al momento en el que Jesús vino a nuestra vida, pero todos encontramos y entendemos a nuestro Dios, ¿no? El Dios verdadero se revela a, Uh-huh. a nuestra vida y hay una evidencia en nuestra forma de pensar, de vivir y de hacer todo, ¿no? Pues continúa. La iglesia primitiva impactó el mundo sin redes sociales, sin tecnología de viajes, andando en camellos, en caballos, andando caminando, sin imprenta, sin libros físicos. La iglesia, la comunidad más grande de cristianos está en China, un país que mata, persigue y encarcela a cristianos. Y Dios se ha trazado su camino. Hay lugares en África donde hay cristianos y son perseguidos y son asesinados y la iglesia no se detiene en esos lugares porque Dios se sigue revelando. Hay testimonios de mártires que literal cuando están a punto de matar a la persona, de repente aquellos que lo llevaron a juicio se convierten porque se dan cuenta de tiene algo diferente e impacta. Y eso puede ser algo relacionado a conciencia. Pero Dios se traza el camino a aquellos que tienen un corazón con una expectativa de Él. Y eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, ser inclusivistas no nos hace más buena onda que Dios. Nos hace creer que Dios es limitado. Y que porque yo no pueda llegar a alcanzar a esas personas significa que entonces Dios no lo está haciendo. Y está la historia de Jim Elliot, ¿no? Que se meten a una tribu muy agresiva en ¿dónde? Ecuador. Y los matan. Tal cual la tribu, después de algunos pequeños contactos, al momento de acercarse en lanchas, los matan con lanzas. Ya habían tenido contacto con ellos por avioneta me parece, les mandaban cosas. Y que cuando llegaron se dieron cuenta los de la tribu, o sea, cuando jalaron el barco los de la tribu se dieron cuenta que traían armas y no las habían usado para defenderse. Y se dieron cuenta también que traían Biblias. Entonces, que es como 2-3 años después, más o menos, regresa ahora la esposa de Jim Elliot y le dan acceso. Y cambia la vida de esas personas, traducen el Nuevo Testamento a su idioma y totalmente un cambio, ¿no? Pero tuvo que haber un camino trazado, en este caso por una lanza que mató a 5 hombres, pero Dios se hizo camino a través de esas vidas, ¿no? Para salvar a muchos. Y eso es la postura del inclusivismo. El exclusivismo es la postura que sostiene el cristianismo, que solo en Jesús hay salvación. Solo los que conscientemente confían en Jesús son salvos. Nadie más. No hay mucho que explicar, no hay mucho detalle que dar. ¿Cuál dijiste, perdón? El exclusivismo. Llevamos universalismo, inclusivismo y ahora exclusivismo. ¿Dudas de ese? No. ¿No? Pero, o sea, el exclusivismo estamos hablando del cristianismo, ¿no? La postura tradicional cristiana. Solo en Jesús hay salvación y solo los que conscientemente confiesan a Jesús como su salvación, como su Salvador, van a llegar al cielo. ¿Sí? Sí. Y ahora vamos con tal vez la postura de mayor conflicto en todas estas, que es el pluralismo. Toda religión guía a Dios. No importa en qué creas, lo importante es creer. Es como más fácil vas a encontrar esas dos cosas. Y eso lo encuentras en cualquier persona. O sea, cualquier persona te dice, pero si a ti te funciona y a mí me funciona esto, pues todo chido, ¿no? Y es un problema, o sea, es un problema esta posición. Hay una historia muy famosa, es una fábula india que habla de 6 hombres ciegos
que vivían en una villa. Un día, uno de los aldeanos de la villa les dijo: hay un elefante hoy en la villa. Los 6 hombres no tenían ni idea de que era un elefante y fueron a averiguar qué era. Cuando llegaron, cada hombre tocó una parte diferente del elefante. El primero tocó la pierna y dijo: el elefante es como un pilar, como una columna. El segundo hombre tocó la cola y dijo que es como una cuerda. El tercer hombre tocó la trompa y dijo: es como la rama gruesa de un árbol. El cuarto hombre tocó la oreja y dijo: es como un abanico gigante. El quinto hombre tocó la panza y dijo: es como una pared enorme. El sexto hombre tocó los colmillos y dijo: es como una tubería sólida, como un palo muy duro. Cuando los hombres estaban discutiendo de qué era realmente el elefante, un hombre pasó cerca de ellos. El hombre sabio les dijo y les explicó que cada uno de ellos estaban tocando una parte diferente del elefante, y por eso cada uno lo entendía como algo diferente. El elefante tenía todos esos, por lo tanto, todos estaban correctos. Y el pluralismo es lo que propone. Que Dios es tan grande y tan inmenso que entonces todos estamos correctos. Todas las religiones que hablan a Dios, que tratan de acercarse a Dios, están en lo cierto porque todas hablan de lo mismo, solo que desde distintos puntos de vista. Y puede parecer convincente la postura si estuviéramos hablando que las religiones tratan principalmente de temas morales. Porque pues sí nos hablan de moralidad la mayoría de religiones y nos dicen qué es lo bueno, qué es lo malo, pero la mayoría, bueno, no la mayoría, todas las religiones difieren en sus puntos centrales. Muchas religiones no creen que Jesús es Dios. El cristianismo cree que Jesús es Dios. Muchas religiones sostienen que la reencarnación es real. Otras religiones sostienen que no. Entonces, ¿qué hacemos con eso? No podemos decir que las cosas no esenciales son, por tener coincidencia en las cosas no esenciales, todas las religiones son verdaderas, cuando los esenciales difieren. Los núcleos de las religiones, el por qué esta religión propone este comportamiento, son diferentes. Y algunos ejemplos. El judaísmo niega que Jesús es el Mesías prometido. El cristianismo confirma que Jesús es el Mesías prometido. Entonces hay dos religiones, una que nace de la otra, que es el cristianismo naciendo del judaísmo, difieren en eso. Es central. Es central para las dos religiones quién es el Mesías. El cristianismo sostiene que es Jesús, el judaísmo no. No pueden estar hablando de lo mismo. Y aunque el judaísmo, como dices, de ahí viene el cristianismo, que yo tenía cierto conflicto. A ver, pero si el judaísmo venía de los tiempos de Jesús, a ver, ¿por qué son diferentes? Porque como yo tenía ese conflicto de a ver, ¿por qué entonces ellos no? Y así, ¿no? Pero ya, o sea, ya entendiendo mejor este tema, pues es que Jesús estuvo y después de que Él muere en la cruz, pues ya estos niegan, ¿no? Niegan que Jesús, no creen en Jesús y de ahí viene el cristianismo, ¿no? Es como que lo menciono porque no sé si haya personas que tal vez tengan la misma, tenían ese pensamiento de, a ver, pero entonces, ¿por qué los ¿cómo se les dice? ¿Judíos? Judíos, ajá, los judíos, pensé que era como judaísta o algo así. Judíos. Los judíos no creen esto, ¿no? Y por eso, pues ahora actualmente vemos a judíos y los distinguimos mucho por su forma de vestir, qué comen y demás, porque pues siguen una forma de vida que actualmente después de, o sea, ya en Cristo... Donde no hay un nuevo pacto. No, ajá, se quedaron en el Antiguo Testamento, ¿Sí? pero sin Jesús, que ese es el gran problema. Ahora vamos a ver el Islam. El principal fundamento del Islam es que ¿cómo se llama en español? Mahoma
Es que estoy traduciendo de inglés al español al momento y se me fue el nombre. De que Mahoma es el más grande de los profetas y vino a completar, a perfeccionar el ministerio de Cristo. El cristianismo niega por completo que Mahoma sea un profeta. Y ahí tenemos una diferencia. Y no podemos estar hablando del mismo Dios cuando una niega a la otra. La ciencia cristiana niega la realidad del cristianismo, la realidad del pecado. El cristianismo afirma que el pecado es real y enseña que es un problema eterno que nos separa de Dios. Entonces ahí tenemos otro problema. Cuando una religión dice que el problema no es un problema y la otra dice que el problema es esto, hay una discrepancia. No pueden estar hablando del mismo Dios cuando sus dioses no tienen la misma expectativa, cuando no evalúan las cosas de la misma manera. Los mormones afirman que hay 3 seres divinos separados entre ellos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El cristianismo niega la existencia de múltiples seres divinos y enfatiza que hay un solo Dios existente en 3 personas, conocido como la Trinidad. Son que las 2 religiones hablan de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no están hablando de lo mismo. Porque el cristianismo, los 3, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, son lo mismo, en diferentes personas. El mormonismo no, son diferentes personas, separados uno de otro, no dependientes uno de otro. Y último que vamos a ver, el hinduismo afirma que la reencarnación guía a la persona a una mayor conciencia hasta ser absorbido en Dios o la última realidad, como ellos lo conocen. O sea, la intención de la reencarnación en el hinduismo es que cada vez seas mejor, 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 hasta que llegue un punto en que seas absorbido por Dios, porque pues ya no puede ser mucho mejor. Como agua. Exacto. Y el cristianismo niega la reencarnación y enseña que toda persona tiene solo una vida, después de la cual él o ella serán juzgados. No hay reencarnación. Entonces estos son solo algunos ejemplos de las diferencias que tenemos entre pluralismo y cristianismo. Y cristianismo sostiene una postura. Y no pueden ser verdad las dos. Porque el pluralismo también es una postura filosófica exclusivista. En el sentido de, si el pluralismo es verdad, todo lo demás no puede ser verdad. Y si el cristianismo es verdad, el pluralismo no puede ser verdad. Entonces, están en conflicto. ¿Y qué es lo que enseña la Biblia respecto a esto? Una, que la salvación es solo por fe, no como el hinduismo, que propone la reencarnación en base a comportamiento. El cristianismo propone la salvación en base a la fe, base a lo que creemos en Jesús. Juan 14:6, también tenemos algo que nos ayuda a entender un poco más la postura cristiana respecto a esta. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si el pluralismo es verdad, esta afirmación de Jesús es mentira. Entonces el cristianismo es mentira. Pero si esta afirmación es real, el cristianismo es verdad, el pluralismo no es verdad, porque Jesús es el único camino al Padre. Y Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. El hecho de decir que Dios es suficiente, que creer en Dios es suficiente, sin importar de qué religión seas, la misma Biblia lo niega. Jesús mismo lo niega en sus palabras. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. No podemos creer que estamos aceptando a Dios cuando estamos negando abiertamente a Jesús. Y por eso el pluralismo no puede ser verdad en un mundo donde el cristianismo lo es.
Y tal vez estas posturas pueden parecer intolerantes, en el sentido que hoy se le quiere dar a la tolerancia, que es aceptar como verdad toda idea. La inclusión. Y la tolerancia es respetar a la persona sin importar sus ideas. Es muy diferente. Uh-huh. Y ese concepto de tolerancia viene respaldado por el cristianismo, porque todos somos hechos a imagen de Dios y todos somos dignos por el simple hecho de ser personas que portan la imagen de Dios. Eso sí es algo que propone el cristianismo. Pero si yo tengo que aceptar y abrazar tus posturas, pero tú no llegas a abrazar las mías, ahí hay un juego que no es tolerancia, que es imposición, que es dominio. Igual no abrazarla, simplemente tener esa tolerancia, sí, ¿no? Pero puede, o sea, la tolerancia en un principio se entiende como esta idea de respetar a la persona sin importar sus posturas. Que eso es sano. Necesitamos convivir constantemente con otras posturas y entender qué es lo que otras personas están viviendo. Pero eso no significa que yo tenga que entonces creer, abrazar, aplaudir y apoyar todas tus posturas, porque tus posturas pueden ser un error, así como las mías pueden serlo. Entonces lo mejor es respetar a la persona. Sí, en ese término, ¿no? Respetar, tener esa tolerancia, porque no meramente es, como tú dices, voy a creer, abrazar todo lo que ellos me dicen y ellos lo que yo digo, no, porque pues está en juego lo que creemos, ¿no? Claro, y a final de cuentas necesitamos entender que todos, absolutamente todos, somos intolerantes y mentes cerradas en muchas cosas. La ciencia funciona así, la filosofía funciona así, el día a día funciona así, las decisiones que tomamos, por qué comemos lo que comemos, las relaciones que tenemos, todo el tiempo es tolerar algo y no tolerar otras cosas. Uh-huh. ¿Por qué queremos que forzosamente el cristiano tenga que comprometer sus creencias por tolerar o abrazar otras posturas, cuando nadie funciona así en su día a día? Y es importante esto porque el cristianismo sostiene que la realidad es correspondiente. Entonces, si todo en el mundo funciona siendo discriminatorio en ese sentido, siendo tolerante con unas cosas e intolerante con otras, ¿por qué como personas no tenemos que ser así respecto a posiciones religiosas? Entonces, podemos serlo. Eso no me da derecho a faltar al respeto a quien no cree lo que yo creo. Y por último, ya para terminar, ¿por qué creemos entonces que el cristianismo es verdad respecto a esto? ¿Por qué creemos que Jesús es el único camino al cielo? Porque, como ya lo mencionamos en el primer podcast, en el primer podcast de esta pequeña serie, es una decisión consciente. Dios nos dio libertad de escoger. Entonces, al darnos libertad de escoger, escogemos conscientemente que Jesús, en Jesús, para confiar en Él para nuestra salvación. Y como vimos en el capítulo anterior, la palabra de Dios es verdad. Y si la Biblia es verdad, entonces no estamos tocando al elefante a ciegas. De repente, una vez que termina de hablar este hombre sabio, el elefante quita las vendas de nuestros ojos, nos hace ver, prende la luz del cuarto y dice, soy un elefante. Y los 6 hombres ciegos reciben la vista. Eso es lo que hace el Evangelio. Dios vino y habló. Y eso es lo que cree el cristiano. Por eso creemos que el cristianismo es verdad. Porque Dios vino, caminó entre nosotros, quitó la venda de nuestros ojos, limpió nuestros pecados y nos dijo, ven y sígueme. Entonces eso es la diferencia con todas las otras religiones y cosmovisiones. Que el mismo Dios que nos creó vino y nos dijo, este es el camino. Dios ha hablado claramente.
¿no? Entendiendo lo que ya vimos en el podcast pasado, de que la Biblia no tiene errores y que lo más probable es que sí sea la palabra de Dios inerrante. Ujú. Y si sí, entonces Dios ha hablado claramente. El elefante de repente usó su trompa y nos dejó ver todo. Y nos dejó ver al elefante y todo el mundo alrededor que él creó, Ujú. ¿no? No necesitamos la voz de un hombre sabio. Es Dios mismo hablándonos. Ujú. Está padre. Porque, y hablando del tema de esto de Dios es amor, sí es cierto, o sea, Dios es amor y las personas que yo he escuchado decirlo viven una vida totalmente contraria a lo que Dios establece en su palabra, en la Biblia. Entonces digo, bueno, ¿cómo puede decir eso si está viviendo al revés? Porque les interesa que Dios los ame y no ellos amar a Dios. Y hablando ya de todos de estos puntos que mencionaste, caigo en cuenta de que sí es cierto, sí, Dios es amor. Y diciendo su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que crea no se pierda. O sea, si estás perdido, hijo, él ya te amó y envió a su hijo para salvarte. Y eso implica muchas otras cosas en este proceso de arrepentimiento. O sea, creer en él va a implicar muchas cosas activas en tu vida, ¿no? Porque hay un cambio radical y es evidente en ti mismo porque lo vives y evidencia que hay un cambio en ti por tu forma de pensar, por tus acciones, por tus palabras, por lo que ves, por lo que escuchas, por cómo vives. Y eso da evidencia de que ha habido una transformación real en tu vida, lo que tú decías, algo consciente, algo tan real que no es nada más palabras al viento, ¿no? Y eso está muy, muy padre, porque pues sí, no solamente es creo y ya. Yo creo en Diosito y ya. Claro. Pero no voy a la iglesia nunca. El clásico de yo creo, sí, yo creo. Y eso no nos va a salvar. O sea, ¿cómo es tu vida, no? O sea, en mi familia, en algunos familiares hay una postura de yo creo en Dios, pero Jesús no murió por mis pecados porque yo no había pecado. Entonces ahí estamos negando porque una yo no había realidad. nacido todavía, ¿no? Ajá, estamos negando una realidad que enseña la Biblia y que es necesaria para que haya salvación, porque si no hay pecado, no hay salvación de pecado. Y está este otro versículo, y siempre me acuerdo de dice, y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. No, ¿cómo era? El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Exacto, es como un trabalenguas, pero bueno, básicamente dice que si lo tienes, eres salvo, y si no, no. Entonces, sin Jesús, sin el Hijo, no vas a ser salvo. Y lo puedes decir que crees en Dios, pero sin Jesús, el único camino al Padre, nunca vas a llegar. ¿Por qué? Porque solo a través de Jesús hay salvación, porque Él no pecó y porque Él sufrió el castigo de nosotros en la cruz. Y no hay nada más tolerante e inclusivo que Dios nos ponga todos al mismo nivel. Nos dé el ponga acceso. La recompensa a la misma altura para todos. Sí. Nadie está tan lejos ni tan cerca como el otro. Todos estamos parejitos. Sí, y me cuesta mucho hablar con personas que creen que creen en Dios, que Jesús fue bueno, pero no, tienes que vivir así, 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 para estar agradando a Dios nada más, con el tema de tienes que hacer todo esta lista para estar bien, ¿no? Entonces, ¿cómo vives si no vives por amor a Dios? ¿Y cómo vas a ser salvo si Jesús sí fue bueno, fue un profeta, pero no es el Hijo de Dios que murió por mis pecados? Claro. Entonces te estás presentando tú como mediador de ti mismo ante Dios, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué te digo, chavo? Pues estás verde, ¿no? O sea, jamás llegarás a la medida de Jesús. Entonces, pues sí. Sí, pues esperamos haber sido lo suficientemente claros
Eventualmente vamos a volver a tocar temas similares a estos, pero pues, este es el fin de esta pequeña miniserie que hicimos de objeciones al cristianismo. Espero que les haya gustado, que les haya servido y que les anime a investigar más de estos temas y a estar mejor preparados para presentar respuesta clara, que honra a Dios y que no ataque a las personas respecto a diferentes posturas. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Que pasen muy buen día, tarde o noche. Nos vemos. Bye bye.